Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Percy Jackson y los dioses griegos. De Rick Riordan. Perséfone se casa con su acosador. O Demeter, la secuela. Para seros sincero, nunca he entendido que le veían a Perséfone. Vamos, que para ser una chica que casi destruye el universo, no es gran cosa. Sí, vale, era guapa. Había heredado la melena rubia de su madre y los ojos azul celeste de su padre. No tenía preocupación alguna en la vida. Estaba convencida de que el mundo entero había sido creado exclusivamente para su placer. Supongo que es lo que pasa cuando tus dos padres son dioses. Le encantaba estar al aire libre y se pasaba los días dando vueltas por el campo con sus amigas ninfas y diosas, vadeando arroyos, recogiendo flores en prados soleados, comiendo fruta cogida directamente de los árboles. Bueno, me lo estoy inventando todo, pero supongo que eso es lo que haría una diosa adolescente antes de que se inventaran los smartphones. El tema es que Perséfone no podía presumir de mucho más. No era demasiado lista. No era valiente. En realidad, no tenía ningún objetivo ni ninguna afición, aparte de coger flores. Básicamente, se limitaba a disfrutar de la vida, como una niña mimada y sobreprotegida. Imagino que no está mal que te toque una vida así, pero yo no tuve esa suerte, así que no me resulta muy simpática. A pesar de todo, Demeter vivía para su hija, y no puedo culparla por protegerla en exceso. Demeter había tenido muy malas experiencias con aquellos dioses taimados. Al fin y al cabo, Perséfone había llegado al mundo por culpa de la emboscada de una serpiente. La cría tenía suerte de no haber salido de un huevo. Por supuesto, como Perséfone era tabú, todos los dioses se fijaron en ella y a todos les parecía la más sexy del mundo. Todos querían casarse con ella, pero sabían que Demeter nunca lo permitiría. Siempre que se acercaban, Demeter aparecía como salida de la nada, montada en su carro tirado por dragones, con la endiablada espada de oro en la mano. La mayoría de los dioses lo dejaron y decidieron dedicarse a diosas con menos peligro. Pero uno de ellos no se quitaba a Perséfone de la cabeza, se trataba de Hades, señor del inframundo. Una pareja perfecta, ¿no? Un viejo lúgubre que vive en la cueva más grande del mundo, habitada por las almas de los muertos, se enamora de una bella joven a la que le gustan la luz, las flores y el aire libre. ¿Qué podía salir mal? Hades sabía que no tenía ninguna posibilidad, que Perséfone estaba completamente fuera de su alcance. Además, Demeter no dejaba que ningún tío se acercara a su hija, por nada el tártaro iba a permitir que Hades saliera con ella. Hades intentó superarlo, pero se sentía solo allí abajo, en el inframundo, sin más compañía que los muertos. No dejaba de ponerse su casco de invisibilidad para entrar a hurtadillas en el mundo de los mortales y observar a Perséfone retosando por ahí. En otras palabras, fue el primer acosador de la historia. No sé si alguna vez os habéis colgado por alguien hasta ese punto, pero Hades se obsesionó. Llevaba bocetos de Perséfone en el bolsillo. Grababa su nombre con un cuchillo en la mesa de obsidiana del comedor, y mira que no era fácil. Soñaba con ella y mantenía conversaciones imaginarias en las que le confesaba su amor y ella le confesaba que siempre le habían gustado los viejos espeluznantes que vivían en cuevas llenas de muertos. Hades se distrajo tanto que ni siquiera se concentraba en su trabajo. Este consistía en clasificar las almas de los muertos cuando llegaban al inframundo, pero se le empezaron a escapar fantasmas al mundo de los vivos o se le metían en los barrios espirituales que no les correspondían. Los atascos a las puertas del inframundo llegaron a extremos absurdos. Al final, Hades no pudo aguantarlo más. En su defensa diré que no intentó engañar a Perséfone ni tomarla a la fuerza, o, al menos, no al principio. Pensó. Bueno, Demeter no me hará ni caso, así que quizás sea mejor hablar con el padre de Perséfone. A Hades no le resultó fácil visitar el Monte Olimpo. Sabía que no era bienvenido y no tenía el menor deseo de pedirle favores al insoportable de su hermano pequeño, es decir, a Zeus. Sin embargo, hizo de tripas corazón y se dirigió a la sala del trono olímpico. Tuvo la suerte de pillar a Zeus de buen humor. El Señor de los cielos acaba de terminar todo su trabajo divino de la semana, programar las nubes, organizar los vientos y lo que sea que haga un dios del cielo. Así que estaba sentado cómodamente en el trono, bebiendo néctar y disfrutando de aquel día tan estupendo. Fantaseaba con otra bella dama con la que quería casarse, así que, cuando Hades fue a verlo, Zeus tenía una sonrisa boba pintada en la cara. Mi señor Zeus, lo saludó Hades mientras le hacía una reverencia. Hades.
exclamó Zeus. ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo sin verte? Hades sintió la tentación de recordarle que si hacía tanto tiempo que no se veían era porque le había dicho que no era bienvenido en el Olimpo. Sin embargo, pensó que más le convenía no mencionarlo. Bueno, lo cierto es que, empezó Hades, tirándose de la túnica negra con aire nervioso. Necesito consejo. Sobre una mujer. Pues has venido al lugar idóneo, dijo Zeus, sonriendo. Las tías me adoran. Vale, dijo Hades, que empezaba a dudar de que aquello fuera buena idea. Se trata de una dama en concreto, tu hija, Perséfone. ¿Perdona? Preguntó Zeus, al tiempo que se le esfumaba la sonrisa. Hades llevaba tanto tiempo ocultando sus sentimientos que no pudo contenerse. Lo confesó todo, incluso lo del acoso, y prometió que sería un excelente marido para Perséfone. Se consagraría a ella y le daría todo lo que deseara, solo necesitaba el permiso de Zeus para desposarla. Zeus se acarició la barba. Cualquier otro día, se habría enfadado ante una petición tan ridícula, habría lanzado sus rayos y arrojado a Hades al inframundo con la túnica ardiendo y el pelo de punta y humeante. Pero Zeus estaba de buen humor. De hecho, lo conmovía que Hades hubiera acudido a él a contarle su problema y que hubiera sido tan sincero. Sentía lástima de su hermano acosador y, obviamente, no le costaba entender que un tío se obsesionara con una mujer. Sí, Perséfone era su hija, pero Zeus había tenido un montón de hijas con un montón de mujeres distintas. No podía decirse que Perséfone fuera su favorita ni nada. Estaba dispuesto a ser generoso y entregársela a su hermano. Se puso a tamborilear con los dedos en el brazo del trono. El problema es Deméter. Porque, es la hija de Deméter, ¿no? A veces me lío. Sí, mi señor. Su hija favorita, recordó Zeus. La luz de su vida, la que no pierde nunca de vista, etc. Sí, mi señor. Hades empezó a sentirse incómodo. Debería hablar con Deméter. A lo mejor si tú rompes el hielo y consigues que prometa escucharme. O puede que si declaro mi amor a Perséfone. ¿Qué? Preguntó Zeus, horrorizado. Ser sincero con las mujeres. Eso nunca funciona, hermano. Tienes que ser fuerte y apoderarte de lo que deseas. Esto... En serio. A mí siempre me funciona. Te sugiero un secuestro. Cuando no haya nadie mirando, captura a Perséfone y llévatela a tu casa. Deméter no se enterará. Cuando lo descubra, será demasiado tarde. Tendrás a Perséfone para ti, y mucho tiempo para convencer a la joven de que se quede contigo en el inframundo. Hades empezaba a dudar de la sabiduría de Zeus. Seguro que es buena idea. Sin duda, le aseguró Zeus. Hades se mordió el labio. Lo del secuestro parecía un poco arriesgado y no estaba seguro de que a Perséfone fuera a gustarle, pero tampoco sabía demasiado sobre mujeres. Quizás Zeus tuviera razón. Que conste, no la tenía. Solo hay un problema, mi señor, añadió Hades. Perséfone nunca está sola, o está con Deméter o con alguna ninfa o diosa que le hacen de acompañante. ¿Cómo voy a secuestrarla en secreto? Aunque lleve puesto mi casco de invisibilidad, no puedo volverla invisible ni evitar que grite pidiendo ayuda. Eso déjamelo a mí, respondió Zeus con ojos traviesos. Ve a preparar tu carro. Zeus esperó a que Deméter estuviera ocupada en sus asuntos agrícolas en la otra punta del mundo, haciendo madurar la cebada en Libia o algo así, no sé. En fin, que Perséfone se quedó al cuidado de sus ninfas acompañantes. Aquello solía salir bien, pero la verdad es que las ninfas no tienen madera de guardaespaldas. Es fácil distraerlas, y Perséfone sabía cómo hacerlo. Como siempre, las chicas salieron a los prados. Se pasaron la mañana explorando las colinas y salpicándose con el agua del río. Después de comer plácida y tranquilamente, colgaron los vestidos para secarlos al sol. Perséfone decidió ir a coger flores. No te alejes mucho, le dijo una de las ninfas. No, prometió ella. No estaba preocupada, el mundo era su patio de juegos. Todo la querían y, además, ¿qué podía salir mal mientras cogía flores en un prado? Las ninfas estaban medio dormidas, calentitas y con el estómago lleno, así que se tumbaron a echar una siesta. Perséfone vagó por la ladera hasta que reunió todo un ramo de rosas de los rosales silvestres más cercanos. Por algún motivo, las rosas no tenían espinas.
Su embriagador perfume la mareó. Se alejó un poco más de la cuenta y divisó un campo de violetas. ¡Oh, qué bonitas! Se metió entre las violetas, mientras cogía las mejores, y soltó las rosas, que palidecían en comparación. Bueno, seguro que ya veis cómo acabará la cosa, pero Perséfone no tenía ni idea. No se dio cuenta de que era Zeus el que hacía crecer las flores, procurando que cada vez fueran más coloridas y aromáticas, con el fin de alejar a Perséfone de sus acompañantes. ¿Y cómo podía Zeus, dios del cielo, hacer crecer las flores? Ni idea. Mi hipótesis todavía tenía cierta influencia en Gea, la madre tierra, aunque ya estuviera dormida. Ahora pienso que seguramente Zeus podría convocar de vez en cuando el poder de Gea para que pasaran cosas en la tierra, quizá nada muy impresionante, como crear montañas, pero hacer crecer las flores. Tampoco es para tanto. Perséfone vagaba de flor en flor, cogiendo las que más le gustaban, mientras murmuraba. ¡Oh, qué bonitas! ¡Oh, qué bonitas! Sin darse cuenta, se había alejado varios kilómetros de sus amigas ninfas durmientes. Había llegado a un valle recóndito lleno de jacintos. Se estaba agachando para coger uno azul, precioso, cuando el suelo tembló, se abrió un abismo a sus pies y 4 caballos negros salieron a la luz del sol, tirando de un carro enorme. El conductor iba vestido con una holgada túnica oscura. Llevaba guantes de hierro, una enorme espada al costado y un látigo en la mano. Se cubría la cara con un recargado casco de bronce decorado con imágenes de muerte y tortura. Hades debió de preguntarse si había sido buena idea llevar el casco de terror en la primera cita, pero ya era demasiado tarde. Perséfone gritó y cayó de espaldas sobre la hierba. Debería haber salido corriendo, pero estaba aterrada. No se explicaba lo que estaba pasando. Todo había girado siempre en torno a ella, todo había salido como ella deseaba, así que era impensable que corriera peligro. Sin embargo, estaba bastante segura de que no había deseado que apareciera un tío con pinta de demonio montado en un carro negro y le aplastara los jacintos. A decir verdad, de vez en cuando soñaba con un joven apuesto que la hiciera caer rendida de amor. De hecho, a las ninfas y a ella les entraba la risa tonta cuando hablaban del tema, que era a menudo. Pero aquello no era lo que ella se había imaginado. Hades se quitó el casco. Estaba más pálido que de costumbre y tenía el pelo hecho una pena por culpa del casco. Sudaba a causa de los nervios y parpadeaba como si le hubiera entrado algo en los ojos. Soy Hades, dijo con voz chillona. Te quiero. Perséfone volvió a gritar, esta vez mucho más fuerte. Como no sabía qué otra cosa hacer, Hades la agarró del brazo, la subió al carro y espoleó los caballos. Su oscuro vehículo desapareció bajo la tierra. El abismo se cerró a sus espaldas. La única persona que vio el secuestro fue el titán Helios, porque desde el cielo, con su imán para las nenas, tenía unas vistas magníficas y se enteraba de casi todo. Pero, ¿creéis que telefoneó al Olimpo para informar de un secuestro? Pues no. Primero, allí no había teléfonos. Y segundo, a Helios no le gustaba involucrarse en las historias de los dioses. Al fin y al cabo, era un titán y se daba con un canto en los dientes por poder mantener su empleo y no acabar en el tártaro. Además, aquel secuestro no era lo más demencial que había presenciado mientras cruzaba el cielo día tras día. Aquellos dioses siempre estaban haciendo barbaridades. No veas las historias que podría contar. Algún día tendría que escribir un libro. Así que Helios siguió su camino. En cuanto a las ninfas que se suponía que cuidaban de Perséfone, se pasaron el secuestro durmiendo. La única persona que la oyó gritar fue la que parecía menos probable que lo hiciera. En la cueva de una montaña cercana, una titanide llamada Hécate estaba a lo suyo. A Hécate le iban la magia, los cruces de caminos espeluznantes por la noche y los fantasmas. Podría decirse que fue la primera fan total de Halloween. Normalmente solo salía de su cueva por la noche, así que aquel día estaba en la cueva, leyendo libros de hechizos o lo que fuera, cuando oyó gritar a una chica. Puede que Hécate fuera una diosa oscura de la magia, pero no era mala, así que salió corriendo en ayuda de la muchacha. Sin embargo, cuando llegó al prado ya había terminado todo. Durante el día, la magia de Hécate era débil. Se dio cuenta de que la tierra se había abierto y de que por allí se habían llevado a alguien a la fuerza en un carro, pero no tenía ni idea de quiénes eran el secuestrador y la secuestrada. La titánide no sabía qué hacer, tampoco podía llamar a la poli, claro. Como desconocía los hechos, decidió regresar a su cueva y esperar a la noche,
momento en el que sus hechizos eran más eficaces y, con suerte, podría obtener más información. Mientras tanto, las ninfas se despertaron de su siesta y fueron en busca de Perséfone, pero había desaparecido, literalmente, de la faz de la tierra. Antes de que regresara Deméter y descubriera que había perdido a su querida hija, las ninfas ya empezaban a ser presa del pánico. No sé muy bien qué hizo Deméter para castigarlas, pero no pudo ser nada bueno. En cualquier caso, Deméter estaba histérica. Se puso a vagar por ahí gritando el nombre de Perséfone hasta que se quedó ronca. Preguntó a todo aquel que se encontraba si había visto algo. Se pasó 9 días sin cambiarse de ropa ni darse un baño. No comía ni dormía. Lo único que hizo fue buscar a Perséfone. Debió de empezar a buscar en la dirección equivocada, porque al 10.º día había dado la vuelta completa a la tierra y peinó la zona cercana a la cueva de Hécate. Esta oyó a Deméter llamar a Perséfone. De inmediato, la diosa de la magia tocó voz. Hécate había dedicado todas aquellas noches a intentar averiguar qué había pasado en aquel secuestro, pero sus hechizos no le aclaraban nada. Alguien utilizaba una magia muy potente para encubrirlo. Hécate sospechaba que detrás del asunto había un dios muy poderoso, o puede que más de uno. Hécate corrió para alcanzar a Deméter. Le contó a la diosa de los cereales lo de los gritos que había oído y que creía que un dios desconocido había secuestrado a Perséfone. La desconsolada madre no se lo tomó demasiado bien. Chilló tan fuerte que todas las plantas de 10 kilómetros a la redonda se marchitaron y murieron. En cientos de kilómetros en ambas direcciones, todas las mazorcas de maíz de Grecia estallaron como palomitas. Descubriré quién se la ha llevado. Se desgañitó Deméter. Lo mataré. Y después volveré a matarlo. En ese momento, casi todo el mundo se habría alejado de aquella loca, pero a Hécate le daba pena. Esta noche te ayudaré a buscarla, le dijo. Tengo antorchas y se me da bastante bien ver en la oscuridad. Buscaron desde el anochecer al alba, pero no hubo suerte. Hécate regresó a su cueva a descansar y prometió volver a ayudarla a la noche siguiente, pero Deméter no podía parar. Siguió dando tumbos ella sola hasta que cayó la noche y llegó a un reino llamado Eleusis. Incluso ella, una diosa inmortal, estaba agotada a esas alturas, así que decidió visitar la ciudad para dar algo de descanso a sus pies mientras se mezclaba con los lugareños. Quizá hubieran visto algo o tuvieran alguna noticia. Deméter se disfrazó de anciana mortal y fue andando hasta el fuego central de la ciudad porque allí era a donde solían ir los extranjeros cuando querían pedir la ayuda de los ciudadanos. Había una multitud reunida en la plaza. Una dama vestida con una túnica elegante y una corona dorada daba un discurso. Como era una diosa inteligente, Deméter pensó, debe ser la reina. Resultó que la reina Metanira había ido a la plaza con su familia y su guardia personal para ofrecer un sacrificio a los dioses con el que celebrar el nacimiento de su último hijo, Demofonte, o puede que pretendiera disculparse ante los dioses por ponerle a su hijo un nombre tan tonto. El caso es que, cuando se acercó Deméter, la reina Metanira estaba rezando una oración a Deméter, precisamente. A pesar de la desesperación de la diosa, tuvo que sentir un subidón al oír que alguien le rezaba sin saber que ella se encontraba entre la multitud. Yo, de haber estado en su lugar, habría esperado a que la reina dijera, oh, gran Deméter. Y entonces habría aparecido de un salto, entre explosiones y fuegos artificiales, y habría dicho, me llamabas. Seguramente es una suerte que nadie me haya nombrado Dios. En cualquier caso, Deméter supuso que aquello era un buen augurio. Esperó a que la reina terminara de bendecir a su nuevo bebé, que era muy mono. Cuando la multitud se dispersó, Deméter se acercó a la reina, pero Metanira la vio primero. Anciana. La llamó. Deméter parpadeó y miró a su alrededor mientras se preguntaba con quién hablaría Metanira. Entonces recordó que iba disfrazada. Ah, sí. Sí, mi reina. Respondió con su mejor voz de anciana. La reina examinó el rostro de Deméter y sus ropas andrajosas. A pesar del disfraz, Deméter debía de parecer cansada. Después de 10 días, ya no olía a dulce jazmín, como siempre. No te conozco, le dijo la reina. Su familia y sus sirvientes la rodearon. Deméter se preguntó si iba a tener que convertirse en un monstruo de los cereales de 30 metros de altura para ahuyentarlos, pero la reina se limitó a sonreír. Bienvenida a Eleusis. Siempre damos la bienvenida a los extranjeros porque nunca se sabe cuándo vas a encontrarte con un dios disfrazado, ¿verdad? Los guardias de la reina se rieron. Seguramente estarían pensando,
Sí, claro, esta anciana va a ser una diosa. Demeter le hizo una reverencia. Muy sabia, mi reina, sin duda. ¿Necesitas un lugar donde dormir? Le preguntó la reina. Comida. ¿En qué podemos ayudarte? Vaya, pensó Demeter. Sí que se lo toma en serio. Tras varios días de angustia en los que había recorrido Grecia como una loca buscando a su hija, Demeter se quedó pasmada con tanta amabilidad. Aquellos enclenques mortales creían que era una simple mendiga, y, sin embargo, la reina en persona se molestaba en ser amable con ella. Más amable, de hecho, de lo que lo habrían sido la mayoría de los dioses que conocía. Demeter estaba tan agotada, tanto física como emocionalmente, que se echó a llorar. Mi hija, sollozó. Me han robado a mi hija. La reina dijo con voz entrecortada. ¿Qué? Eso es una atrocidad. Un joven apuesto dio un paso adelante y cogió las manos de Demeter. Anciana, soy Triptólemo, el primogénito de la reina. Prometo ayudarte a encontrar a tu hija con todos los medios que estén a mi alcance. La reina Metanira asintió con la cabeza para dar su aprobación. Pero ven conmigo, querida invitada. Tu cansancio resulta evidente. No ayudarás a tu hija si mueres de agotamiento y hambre mientras intentas encontrarla. Quédate esta noche en mi palacio, por favor. Cuéntanos tu historia. Descansa y come. Por la mañana veremos cómo podemos ayudarte. Demeter quiso rechazar la oferta y seguir buscando. Como era inmortal, obviamente no corría peligro de morir, pero sí que estaba cansada. Aquellas personas eran muy agradables y, después de 10 días en la carretera, de su ropa sucia empezaban a brotar unas especies de moho y hongos que ni siquiera ella, la diosa de las plantas, reconocía. Le dio las gracias a la reina y aceptó su hospitalidad. Tras darse un buen baño caliente y vestirse con ropa nueva, Demeter se sintió mucho mejor. Se unió a la familia real durante la cena y les contó sus problemas, aunque omitió algunos pequeños detalles, como que era una diosa. Explicó que su hija había desaparecido cuando estaba de excursión en el prado con sus amigas. Que una mujer que vivía cerca había oído los gritos, así que estaba claro que la habían secuestrado, pero Demeter no tenía ni idea de quién se la había llevado ni de dónde podía estar. La familia real empezó a aportar valiosas sugerencias, ofrecer una recompensa, poner la foto de Perséfone en los cartones de leche, grapar carteles de chica desaparecida por la ciudad. Al final, Triptólemo tuvo la idea ganadora. Enviaré jinetes hacia los 4 puntos cardinales, dijo. Recogerán noticias y harán que corra la voz sobre este secuestro. Quédate con nosotros y descansa unos días, serás nuestra invitada de honor. Sé que estás inquieta, pero es la forma más rápida de peinar el terreno. Cuando regresen mis jinetes, sabremos más. De nuevo, Demeter quiso protestar. Se moría de preocupación por su hija, pero no se le ocurría ninguna idea mejor y se sentía agradecida por la hospitalidad de la familia. Además, no le vendrían nada mal unos días de descanso. Después del pánico inicial por el secuestro, el humor de Demeter había ido cambiando hasta convertirse en fría determinación. El corazón le decía que Perséfone seguía viva, capturada pero ilesa. Se lo decía su instinto maternal. Demeter la encontraría, tardara lo que tardase. Y cuando le pusiera las manos encima al secuestrador, su venganza sería terrible. Lo cubriría de abono, haría crecer cebada en todos y cada uno de sus poros y se reiría de sus gritos de terror mientras lo convertía en un sembrado andante. Demeter sonrió al príncipe Triptólemo. Gracias por tu amabilidad. Acepto tu ofrecimiento. Excelente. Jehú, dijo Demofonte, el recién nacido, que gorjeaba satisfecho en brazos de la reina. Demeter miró al bebé, y el amor y la nostalgia le caldearon el pecho. Parecía mentira que Perséfone hubiera sido tan pequeña hacía apenas unos siglos. Dejad que os compense tanta amabilidad, le dijo Demeter a la reina. Soy una niñera estupenda y sé cómo son para las madres los primeros meses del bebé. No te vendría mal dormir un poco. Deja que me encargue del bebé esta noche y te prometo mantenerlo a salvo. Lo bendeciré con hechizos especiales contra el mal para que, cuando crezca, se convierta en un héroe fuerte y apuesto. Yo no he sido madre, pero me parecería bastante sospechoso que una anciana a la que acabo de sacar de la calle se ofrezca a cuidar de mi bebé por la noche. Sin embargo, como podéis imaginar,
la reina Metanira era una persona bondadosa y confiada. Se sentía fatal por aquella pobre anciana que acababa de perder a su hija y, además, era cierto que no había dormido mucho desde la llegada del bebé. Será un honor, respondió la reina mientras entregaba el bebé a Deméter. Aquella noche, la diosa meció al bebé junto al fuego. Le cantó nanas del Olimpo, como Susanita tiene un titán, y el patio de mi monte. Lo alimentó con néctar, la bebida de los dioses, mezclada con leche normal. Le susurró potentes bendiciones para mantenerlo a salvo. Te haré inmortal, pequeñín, pensó Deméter. Es lo menos que puedo hacer por tu amable mamá. Te haré tan fuerte que nadie podrá secuestrarte como han secuestrado a mi pobre hija. Cuando el niño se durmió, Deméter lo colocó en el fuego. Estaréis pensando, qué mal crío. No, tranquis, al enano no le pasó nada. La magia de Deméter lo protegía, de modo que las llamas le parecieron cálidas y agradables. Mientras Demofonte dormía, el fuego consumió su esencia mortal e inició el proceso que lo transformaría en Dios. Por la mañana, la reina Metanira no podía creer lo mucho que había crecido su bebé. Había engordado varios kilos en una noche, le brillaban más los ojos y cogía las cosas con más fuerza. ¿Qué le has dado de comer?, preguntó la reina, asombrada. Nada especial, respondió Deméter entre risas, pero prometí que cuidaría de él. Va a ser un joven estupendo. En el desayuno, Triptólemo anunció que sus jinetes ya habían partido. Esperaba noticias suyas al cabo de un par de días. Deméter estaba preocupada y medio tentada de seguir viajando sola, pero aceptó esperar el regreso de los jinetes. Aquella noche, la diosa volvió a hacerse cargo de Demofonte. Lo alimentó con ambrosía y lo tumbó a dormir en el fuego. Por la mañana, se alegró de ver que se iba inmortalizando adecuadamente. Solo una noche más, pensó. Cuando devolvió el niño a la reina durante el desayuno, Metanira no estaba tan contenta. De repente, su niño parecía tener 4 meses, en vez de menos de 1. Se preguntó qué clase de magia estaría usando aquella anciana y si habría pasado las pruebas de seguridad para bebés. Quizás estuviera añadiéndole a la leche alguna hormona del crecimiento. Si seguía así, al cabo de unos días el niño tendría unos abdominales impresionantes y axilas peludas. No, no obstante, la reina era demasiado educada para chillar a su invitada o acusarla sin pruebas, así que se guardó sus dudas para sí. Tenía la esperanza de que los jinetes regresaran aquel mismo día y que la anciana siguiera su camino. Por desgracia, los jinetes no regresaron. Seguro que vuelven por la mañana, prometió Triptólemo. Y entonces tendremos más información. Deméter aceptó quedarse una noche más. Esta vez, cuando acabaron de cenar, se llevó al bebé de la reina sin tan siquiera preguntar, suponiendo que todos estaban de acuerdo. A Metanira el corazón le palpitaba con fuerza contra el pecho. Observó a Deméter alejarse con Demofonte hacia su habitación de invitados e intentó convencerse de que todo iba bien. La anciana era inofensiva. No iba a convertir en una noche a su recién nacido en un monstruo hasta arriba de esteroides. Pero la reina no podía dormir. Le preocupaba perderse toda la infancia de su hijo, despertarse por la mañana y ver a un enorme crío de 3 años, con vello facial, corriendo hacia ella y gritando con voz grave, «Hola, mamá». ¿Cómo va eso? Al final, Metanira no lo soportó más y fue con sigilo hasta el dormitorio de Deméter para ver cómo se encontraba el bebé. La puerta estaba abierta solo una rendija y la luz del fuego iluminaba el umbral. Metanira oyó a la mujer cantar una nana, pero el bebé no hacía ningún ruido. Esperaba que fuera buena señal, que estuviera durmiendo plácidamente, pero ¿y si corría peligro? La reina abrió la puerta sin llamar, y gritó a pleno pulmón. La anciana estaba sentada, tan pancha, en una mecedora, mientras Demofonte ardía en el fuego. Metanira se precipitó hacia el fuego y sacó al bebé de entre las llamas sin importarle que se le quemaran las manos y los brazos. El bebé empezó a llorar, disgustado con la idea de despertar de aquella siesta tan agradable. Metanira se volvió hacia Deméter, dispuesta a arrancarle la cabeza, pero la anciana se le adelantó. ¿Cómo se te ocurre?, le gritó Deméter, levantándose de la silla con los puños apretados. ¿Por qué lo has hecho? Lo has estropeado todo. Metanira se quedó sin habla del pasmo. Mientras tanto, el príncipe Triptólemo y varios guardias entraron en el cuarto atropelladamente para averiguar a qué venían aquellos gritos. ¿Qué pasa?,
Quiso saber Triptólemo. Detened a esa mujer. Chilló Metanira mientras se aferraba a su bebé, a pesar de que se le habían llenado los brazos de ampollas. Ha intentado matar a Demofonte. El bebé estaba ardiendo en el fuego. Los guardias corrieron a por la anciana, pero Triptólemo gritó. Esperad. Los guardias vacilaron. Triptólemo miró a su madre con el ceño fruncido y después a la anciana. Era lo bastante listo para darse cuenta de que algo no encajaba. El bebé lloraba, pero no parecía haber sufrido daño alguno. No tenía quemaduras. La manta ni siquiera estaba chamuscada. La anciana parecía sentirse más irritada que culpable o asustada. ¿Qué significa esto? Preguntó a su invitada. Significa que tu madre acaba de fastidiarle la vida al bebé, gruñó Demeter. La anciana empezó a brillar. El disfraz ardió, y apareció ante ellos la diosa de pelo dorado, túnica cubierta de luz verde brillante y guadaña al costado. Los guardias soltaron las armas y se retiraron. Puede que hubieran oído la historia de Eres. La reina jadeó. Como mujer piadosa que era, sabía distinguir a sus dioses. Demeter. Sí, respondió la diosa. Intentaba hacerte un favor, tonta. De haber pasado unas horas más en el fuego, tu bebé habría sido inmortal. Se habría convertido en un dios joven y te habría reportado un honor eterno. Ahora has estropeado la magia y será un simple humano, un gran héroe, sí, fuerte y alto, pero condenado a llevar una vida mortal. No será más que Demofonte, cuando podría haber sido Dios Fonte. Fonte el Grande. Metanira tragó saliva. No sabía si debía disculparse, darle las gracias a la diosa o qué. La alivió tanto haber recuperado a su bebé sano y salvo, sin quemaduras ni pelo en las axilas, que en realidad no le importaba si era o no inmortal. Con que fuera un gran héroe tenía más que de sobra. Sin embargo, le pareció que no era buena idea explicárselo a la diosa. Debería haber confiado en ti, murmuró Metanira. Por favor, gran Demeter, castígame por mi falta de fe, pero no le hagas daño a mi familia. Demeter hizo un gesto de negación. No seas tonta, no voy a castigarte. Es que me fastidia porque me habéis ayudado en mi búsqueda ahí. Oh, exclamó Triptólemo, alzando la mano como si tuviera una pregunta urgente que hacer. Sí, preguntó Demeter. Eso me recuerda algo, contestó Triptólemo, uno de mis jinetes ha regresado con noticias. ¿Sobre mi hija? Preguntó la diosa, olvidando por completo su irritación mientras agarraba al príncipe por los hombros. ¿La habéis encontrado? Triptólemo no estaba acostumbrado a que lo zarandease una diosa inmortal, pero intentó mantener la compostura. Bueno, no del todo, mi señora. Pero el jinete dice que conoció a alguien que conoce a alguien que conoció a un tío en una taberna bastante al este de aquí. Este tío decía que era el titán del sol, Helios. Al parecer, intentaba impresionar a las mujeres con sus historias. Demeter entornó los ojos. Coqueteando con mujeres en una taberna. Parece muy propio de Helios. Bueno, parece propio de la mayoría de los dioses, la verdad. ¿Qué dijo? Por lo visto, estaba contando la historia de tu hija, Perséfone. Afirmó haber visto el secuestro y saber quién era el culpable, pero, bueno, no dijo su nombre. Por supuesto. Exclamó Demeter, tan emocionada que la hierba empezó a crecer en la camisa de Triptólemo. Ay, perdona. Pero, es una noticia excelente. Tendría que haber pensado antes en hacer una visita a Helios. Lo ve todo. Besó a Triptólemo en la mejilla. Gracias, querido muchacho, no olvidaré tu ayuda. Cuando recupere a mi hija, te lo recompensaré con creces. Triptólemo intentó sonreír, pero no lo logró. Le daba miedo que Demeter lo pusiera a dormir sobre el fuego. No es necesario, en serio. No, insisto. Pero, ahora tengo que irme. Demeter se convirtió en paloma, que era una de sus aves sagradas, y salió volando por la ventana, dejando muy perpleja a la familia de Eleusis. Helios supo que tenía problemas en cuanto vio a Demeter irrumpir en su sala del trono. Al titán del sol le gustaba relajarse durante las últimas horas de la noche, antes de ponerse a ensillar sus caballos para ir al trabajo. Estaba cómodo, pensando en las locuras que había visto durante su recorrido del día anterior y repitiéndose que debía escribir un libro, cuando, de repente,
las puertas de bronce de su sala de audiencias se abrieron de golpe y por ellas entró Demeter. Sobre su carro tirado por dragones, que aparcó justo a los pies del trono. Los dragones gruñeron y enseñaron los colmillos, babeando sobre los zapatos dorados de Helios. Hola, dijo, nervioso. ¿Dónde está mi hija? Preguntó Demeter con voz tranquila y mortalmente seria. Helios hizo una mueca. No quería meterse en disputas divinas, no le pagaban lo suficiente. Sin embargo, pensó que no era el momento más adecuado del mundo para guardarse información. Se la llevó a Hades, respondió, y le contó todo lo que había visto. Demeter reprimió un grito porque no quería provocar otra ola de palomitas, pero... ¿Hades? De todos los asquerosos y horribles dioses que podrían haberse llevado a su querida hija, Hades era el más asqueroso y horrible de todos. ¿Y por qué no me lo has contado antes? Preguntó con una voz tan afilada como su guadaña. Bueno. Da igual. Lo interrumpió. Me encargaré de ti después. Cuando Zeus descubra que Hades ha deshonrado a nuestra hija, se pondrá furioso. Salió del Palacio del Sol y se dirigió directamente al Monte Olimpo. Como podéis imaginar, su conversación con Zeus no transcurrió del todo como ella esperaba. Entró en la sala del trono y gritó. Zeus. No te vas a creer lo que ha pasado. Le contó toda la historia y exigió que hiciera algo al respecto. Curiosamente, Zeus no parecía furioso. Incapaz de mirar a Demeter a los ojos, no dejaba de toquetear el extremo de su trueno. Le caían goterones de sudor por la cara. Un escalofrío recorrió a Demeter, una ira mucho más profunda que ninguna que hubiera sentido antes. Zeus, ¿qué has hecho? Bueno, respondió él, avergonzado. Puede que Hades mencionara que quería casarse con Perséfone. Demeter se clavó las uñas en las palmas de las manos hasta que le goteó icor dorado. Y es un buen partido. Hades es poderoso, guapo, bueno, es poderoso. Quiero recuperar a mi hija, exigió Demeter. Ahora. Mira, nena, empezó a responder él, revolviéndose en el trono. No me llames nena. No puedes decirme. Ya está hecho. Perséfone se encuentra en el inframundo y están casados. Fin de la historia. No, no es el fin de la historia. Hasta que me devuelvas a mi hija no crecerá nada sobre la faz de la tierra. Las cosechas se perderán. La gente morirá de hambre. Todos los seres vivos compartirán mi dolor hasta que actúes correctamente y me devuelvas a Perséfone. Demeter salió de la sala del trono con un portazo atronador. Lo de los ruidos atronadores solía ser cosa de Zeus, pero ahora era ella la que estaba furiosa. Regresó a Eleusis, el único reino en el que la gente la había ayudado, y permitió que allí siguieran creciendo las cosechas, pero en el resto del mundo todo se marchitó y murió, tal como había amenazado. Zeus se dijo, no es más que una rabieta. Le daré unos cuantos días y se le pasará. Pasaron semanas. Y meses. Los humanos morían a miles. Y cuando los humanos morían, no podían hacer ofrendas a los dioses. No podían construir templos nuevos. Lo único que hacían era llorar de dolor y rezar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ayúdanos. Nos morimos de hambre. Y aquello le daba dolor de cabeza a Zeus. Además, los dioses tuvieron que conformarse con comer ambrosía y beber néctar, y se cansaron enseguida. Sin cereales, no tenían pan ni aquellos brownies recién horneados que a veces les preparaba Hera. Zeus acabó dando su brazo a torcer. Llamó a su mensajero jefe, un dios llamado Hermes, y le dijo: Mira, Hermes, baja al inframundo y dile a Hades que tiene que enviar a Perséfone de vuelta inmediatamente o no volveremos a disfrutar de la paz, ni de los brownies. Voy, jefe. Y Hermes salió pitando hacia el inframundo. Mientras tanto, Perséfone se había pasado todo ese tiempo en el palacio de Hades y estaba aprendiendo cruelmente que el mundo no giraba a su alrededor. Por mucho que pataleara, aguantara el aliento o gritara llamando a su madre, no conseguía lo que deseaba. Tuvo unos berrinches épicos. Destrozó su cama, por lo que después le costaba mucho dormir, pateó las paredes, haciéndose daño en los pies, y cuando los fantasmales criados de Hades le llevaban la comida, rompía los platos y se negaba a probar bocado, a pesar de estar muerta de hambre. Lo de no comer era importante. Veréis, en la época griega,
comer en casa de otra persona era como firmar un contrato. Quería decir que aceptabas tu condición de invitado. Tenían que tratarte bien, pero tú también tenías que comportarte adecuadamente. En resumen, significaba que el anfitrión y tú teníais una relación de amistad. Perséfone no quería firmar ese contrato, en absoluto. Los primeros días se negó a salir de su cuarto. Hades tampoco la obligó, aunque intentó convencerla más de una vez. Mira, le dijo, tu padre aceptó este matrimonio. Siento lo del secuestro, que, por cierto, fue idea suya, pero te quiero de verdad. Eres increíble y preciosa, y te prometo. Sal de aquí, le gritó mientras le lanzaba lo que tenía más a mano, que era un cojín. El cojín rebotó en el pecho de Hades. Hades puso cara de pena y la dejó en paz. Más o menos al cuarto día, Perséfone se aunque huyera del palacio, no quería atravesar aquellos campos repletos de almas muertas y no tenía ni idea de cómo regresar al mundo de arriba. Arriba. Pero lo más desesperante era que Hades se negaba a enfadarse con ella por muchos platos que destrozara, por muchas sábanas que rasgara y por muchos insultos horribles que le escupiera. Aunque la verdad es que no se sabía tantos insultos. Había llevado una vida feliz y protegida, así que llamar tontaina a Hades no parecía lo bastante fuerte. Hades aceptó el insulto y le dijo que sentía que estuviera enfadada. Te quiero, en serio, le aseguró. Eres la luz más brillante del inframundo. Contigo aquí, no volveré a echar de menos el sol. Su calor no puede competir con el tuyo. Eres un cabezón estúpido, gritó ella. Cuando se fue, Perséfone se dio cuenta de que lo que le había dicho Hades era bastante bonito, aunque no dejaba de ser espeluznante y patético, claro. Pasaron los días. Cuanto más vagaba Perséfone por el palacio, más se asombraba. La mansión era enorme. Hades tenía habitaciones enteras de oro y plata. Todos los días, sus criados colocaban nuevos ramos de flores hechas de piedras preciosas, una docena de rosas de rubíes en tallos de diamante, girasoles de platino y oro con hojas tachonadas de esmeraldas. Ni en el monte Olimpo había visto Perséfone una riqueza tan deslumbrante. Em- Empezó a darse cuenta de que, por muy espeluznante y horrible que fuera Hades, tenía un poder tremendo. Controlaba miles de almas. Tenía a sus órdenes a horribles criaturas y monstruos de las tinieblas. Daba igual lo que ella destruyera, Hades podía reemplazarlo al instante con algo aún mejor. A pesar de todo, odiaba el palacio. Claro que sí. Echaba de menos el sol, los prados y las flores frescas. En el inframundo hacía un frío tan húmedo que nunca entraba en calor. La penumbra constante estaba provocándole un grave caso de trastorno afectivo estacional. Entonces, un día, se topó con la sala del trono de Hades. Él estaba sentado en la otra punta, en un trono esculpido con miles de huesos, hablando con un fantasma que resplandecía. Perséfone supuso que sería un alma recién llegada del mundo de los mortales, ya que informaba a Hades sobre las últimas noticias. Gracias, le dijo Hades al espíritu, pero nunca me rendiré. Me da igual cuántos mortales mueran. Perséfone caminó, decidida, hasta la escalinata del trono. ¿De qué estás hablando, persona horrible? ¿A quién vas a matar ahora? Hades se quedó pasmado. Le hizo un gesto al fantasma, y este desapareció. No. No quiero contártelo, respondió. Te haría sufrir. Aquello solo sirvió para avivar su interés, así que insistió. ¿Qué está pasando? Tu madre está enfadada, contestó Hades tras respirar hondo. Ya sabe que te tomé por esposa. Ja. Exclamó Perséfone, esperanzada. En menudo lío te has metido. Seguro que ya está de camino al inframundo con un ejército de ninfas y espíritus de los cereales enfadados. ¿A que sí? No, dijo Hades. ¿No? No vendrá al inframundo, explicó Hades. Odia este sitio. Me odia a mí. Claro que te odia, exclamó ella, aunque estaba algo decepcionada. Contaba con que su madre la rescatara. Seguro que Demeter iría a rescatarla en persona, odiara o no el inframundo. Pero, estoy desconcertada, ¿qué era eso de que están muriendo mortales? Tu madre está intentando obligar a Zeus a recuperarte, respondió él con una mueca.
Deméter está matando de hambre al mundo entero, permitiendo que miles de personas mueran hasta que le sea restituida. Perséfone estuvo a punto de desmayarse. ¿Qué estaba haciendo su madre? Deméter siempre había sido amable y gentil. Perséfone no podía imaginarse a su madre dejando que muriera el maíz, y mucho menos miles de personas. Pero algo le decía que Hades no estaba mintiendo. A Perséfone le escocían los ojos y no sabía con certeza si estaba triste, enfadada o simplemente muerta de asco. Miles de mortales morían por su culpa. Tienes que devolverme a la superficie, le dijo a Hades. De inmediato. Hades apretó los dientes y, por primera vez, no pareció deprimido ni débil. La miró fijamente. Un fuego morado le iluminaba los oscuros ojos. Ahora tú eres mi vida, le dijo a Perséfone. Para mí eres más preciada que todas las piedras preciosas que descansan bajo la tierra. Lamento que no me ames, pero seré un buen marido para ti y haré todo lo que pueda para hacerte feliz. No te soltaré, ni ahora ni nunca. Si no me queda más remedio, responderé al ataque de Deméter, abriré las puertas del inframundo y permitiré que los muertos vuelvan al mundo. Prefiero hacer eso antes que liberarte. Perséfone no sabía qué hacer con esa información. Era como si se le comprimiera el corazón hasta convertirse en una gema diminuta, tan luminosa y dura como un diamante. Dio media vuelta y huyó. Corrió por un pasillo que no había explorado hasta entonces, abrió una puerta y salió a un jardín. Se le cortó la respiración, nunca había visto un lugar tan increíble. Cálidas luces fantasmales flotaban sobre ella. Serían las almas de los muertos más luminosas. No estaba segura, pero el jardín era más cálido y estaba más iluminado que el resto del inframundo. Bellas flores subterráneas brillaban en la oscuridad. Huertos de árboles bien podados daban flores fragantes y frutas relucientes como luces de neón. Los caminos estaban tallados en rubíes y topacios. Los abedules de papel se alzaban en el aire como fantasmas helados. Un riachuelo discurría por el centro del jardín, y, en una mesa cercana, había una bandeja de plata con una licorera de cristal esmerilado llena de néctar, además de las galletas favoritas de Perséfone y fruta fresca. No entendía lo que veía. Todas las flores y los árboles que adoraban el mundo de arriba estaban allí, en aquel jardín, rebosantes de salud en la oscuridad. ¿Qué? Empezó a decir, aunque no logró formar ninguna frase. ¿Cómo? ¿Te gusta? Preguntó Hades justo detrás de ella. La había seguido y, por una vez, su voz no la hizo encogerse. Se volvió y vio una sonrisa diminuta en su rostro, no estaba tan horrible cuando sonreía. Lo has hecho para mí. Siento no haber podido terminarlo antes, respondió, encogiéndose de hombros. Reuní a los mejores jardineros del inframundo. Ascálafo. ¿Dónde estás? Un joven delgado surgió de entre los arbustos, con unas tijeras de podar en la mano. Estaba claro que era uno de los muertos, a juzgar por el color blanquecino de la piel y el tono amarillento de los ojos, pero consiguió esbozar una sonrisa. Por algún motivo, parecía más despierto que los demás zombis a los que había conocido. Perséfone. Estaba podando las rosas, mi señor, dijo Ascálafo. Mi señora, es un placer conoceros. Perséfone sabía que tenía que decir algo, hola, por ejemplo, pero estaba en estado de shock. Justo entonces, una gárgola alada entró volando en el jardín, susurró algo al oído de Hades y la sonrisa se esfumó del rostro del dios. Una visita, explicó. Perdona, querida. Cuando se fue, Ascálafo señaló la mesa del patio. Mi señora, ¿queréis algo de comer? No, respondió Perséfone automáticamente. A pesar de todo, sabía que no debía aceptar la hospitalidad de un dios que la había secuestrado. Como deseéis, respondió el jardinero. Aunque acabo de coger estas granadas y son increíbles. Se sacó una del mono y la dejó sobre la mesa, después la cortó en 3 pedazos con su cuchillo, y cientos de jugosas semillas de color granate brillaron en su interior. Yo no soy muy fan de las granadas, pero Perséfone las adoraba. Le recordaban a sus momentos más felices en la superficie de la tierra, cuando correteaba por los prados con sus amigas ninfas. Se quedó mirando la sabrosa fruta y el estómago le huyó de hambre. Hacía días que no comía nada. Era inmortal, así que no podía morir por falta de alimento, pero sí que se sentía morir. No pasa nada si como un poquito, se dijo. Se sentó, se metió una semilla en la boca y estaba tan buena que no se lo podía creer.
Antes de darse cuenta, se había comido un tercio de la fruta. Seguramente habría comido más de no haber regresado a Hades con su visita, el dios Hermes. Mi amor. La llamó Hades, y su voz sonaba como si hubiera llorado. Perséfone se levantó de un salto y se escondió detrás de la espalda los dedos pegajosos y teñidos de morado. Esperaba no tener chorretones de zumo en la barbilla. MMM. Farfulló mientras daba vueltas a unas cuantas semillas a medio masticar dentro de su boca. Este es Hermes, dijo Hades con cara de desesperación. Ha venido a por ti. Perséfone se tragó la fruta. Pero, me habías dicho que... Lo ordena Zeus. Hades parecía tan triste que a Perséfone se le olvidó que en realidad era una noticia fabulosa. Por ti sería capaz de luchar contra cualquier dios, pero ni siquiera yo puedo enfrentarme a todo el Consejo Olímpico. Me veo. Me veo obligado a renunciar a ti. Perséfone tendría que haberse puesto a gritar de alegría. Si eso era lo que ella quería. Entonces, ¿por qué se sentía tan mal? No soportaba la cara de inmensa pesadumbre de Hades. Hades, que había hecho aquel jardín solo para ella, que la había tratado bien, al menos después del secuestro inicial, que había sido idea de Zeus. Hades estaba dispuesto a abrir las puertas de los muertos por ella. A Hermes no parecía preocuparle nada de aquello. Bien, estupendo, exclamó, y sonrió a Perséfone. Lista para marcharte. Solo debo hacerte algunas preguntas reglamentarias antes, ya sabes, temas de aduanas para cruzar la frontera. ¿Has tenido contacto con animales vivos? No, respondió Perséfone con el ceño fruncido. ¿Has visitado alguna granja? Preguntó Hermes. Llevas más de 10.000 dracmas en moneda extranjera. No. La última pregunta, ¿has comido algo en el inframundo? Alzó la mano a modo de disculpa. Lo sé, es una pregunta estúpida. Vamos, ya sé que no eres tan tonta. Si hubieras comido algo aquí, tendrías que quedarte para siempre. Perséfone se aclaró la garganta. Bueno. No sé si habría mentido o no, pero, antes de poder responder, el jardinero, Ascálafo, dijo: «¿Enséñales las manos, mi señora?». Perséfone se ruborizó y sacó las manos, que estaban manchadas de morado. «Un tercio de granada», dijo. «Nada más». «Ay, vaya», exclamó Hermes. «Puede quedarse», gritó Hades, que se puso a bailar dando vueltas con una sonrisa de oreja a oreja. Después se dio cuenta de que no era una reacción muy digna de él. «Esto, quiero decir que tiene que quedarse». Lo siento, querida, si eso te entristece, pero no puedo disimular que estoy encantado. Es una noticia maravillosa». Las emociones de Perséfone estaban tan revueltas que no sabía muy bien qué sentía. Hermes se rascó la cabeza. «Esto complica las cosas. Tengo que volver a por nuevas órdenes. Regresaré pronto». Voló al monte Olimpo y contó la noticia a los otros dioses. Cuando Deméter se enteró del problema, montó en cólera. No sé cómo lo hizo, pero el caso es que lanzó una poderosa maldición que atravesó la tierra y llegó al jardín de la mansión de Hades. Convirtió en lagarto al jardinero, Ascálafo, por haberse chivado de Perséfone. ¿Y por qué en lagarto? Ni idea. Supongo que así, sobre la marcha, convertirlo en un lagarto zombie era la peor maldición que se le ocurrió. Deméter amenazó con dejar que el mundo siguiera muriéndose de hambre si no recuperaba a su hija. Hades envió un nuevo mensaje a través de Hermes, advirtiendo que los muertos se alzarían en un apocalipsis zombie si Perséfone no se quedaba con él. Zeus empezó a sufrir un dolor de cabeza atroz al imaginarse cómo iban a destrozarle su precioso mundo, hasta que este dio con una solución. Que Perséfone dividía su tiempo, sugirió la diosa del hogar. Se ha comido un tercio de granada, así que podría pasar un tercio del año con Hades y 2 tercios con Deméter. Lo más sorprendente es que todos los dioses estuvieron de acuerdo. Hades estaba encantado de quedarse con su esposa, aunque solo fuera un tercio del año. Deméter estaba extasiada, aunque nunca se le pasó el enfado con Hades. Siempre que Perséfone bajaba al inframundo, Deméter se volvía fría y malhumorada, y no permitía que crecieran las plantas. Según las antiguas historias, por eso hay 3 estaciones en Grecia y los cultivos no crecen en los meses más fríos del otoño. En cuanto a Perséfone, aquella experiencia la había obligado a madurar. Se enamoró de Hades y convirtió el inframundo en su hogar,
aunque seguía disfrutando del tiempo que pasaba en el mundo de los mortales, con su madre y sus antiguas amigas. La titánide mágica, Hécate, que había ayudado a Deméter en su búsqueda, bajó al inframundo y se convirtió en una de las acompañantes de Perséfone. A Hécate le parecía bien, ya que el inframundo era un lugar mucho más oscuro y adecuado para practicar la magia que una cueva con corrientes de aire. Deméter incluso recordó su promesa a Triptólemo, el príncipe de Eleusis, y le regaló un carro tirado por serpientes para él solito, además de convertirlo en el dios de la agricultura. Le pidió que viajara por el mundo y enseñara a la gente cómo funcionaba la agricultura. No parece un trabajo muy lucido, pero supongo que a Triptólemo le gustaba más que acabar en una cama de fuego. Después de aquello, Deméter sentó la cabeza de verdad. No tuvo más berrinches. Y menos mal, porque cuando a su hermana Hera se le cruzaron los cables, Deméter a su lado parecía un corderito.